comenzar, mis hermanos, esta enseñanza. Estamos en la Academia Avanzada, donde estamos estudiando las cartas pastorales. Y estamos en la primera carta de Timoteo. Y estamos en el capítulo 1. Capítulo 1 de primera de Timoteo. Y hoy vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 17. Bajo el mismo título que tiene la Biblia. El título que tiene en la Biblia es El ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo. Y dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Una de las cosas que debemos nosotros estar conscientes cada vez que usted venga a esta academia, cada vez que estemos estudiando estas cartas pastorales, usted necesita entender lo siguiente. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, porque Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Pablo sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Y Pablo quería dejar en el corazón de su hijo, en la mente de su hijo, lo que debía saber. Es verdad que en estas tres cartas que vamos a estudiar, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, es verdad que no abarca todo, pero era lo que Pablo quería dejarles a sus dos hijos o a sus dos líderes, pastores, para que ellos pudieran seguir con el ministerio que él les había enseñado. Entonces yo necesito que usted comprenda esa parte. ¿Y por qué necesito que usted comprenda esa parte? Porque usted debe ver cada enseñanza que viene a recibir en esta academia como la formación que Dios te está dando. Porque tú tienes un ministerio que cumplir. Tú no estás aquí solamente para llenarte la cabeza de conocimiento. Tú no estás en esta academia para llenarte la cabeza y que la cabeza venga a ser una cabeza gigantesca de conocimiento. No. Tú no estás aquí solo porque quieres aprender. No. Y si estás aquí solo porque quieres aprender, pues hoy te quiero desengañar. Tú no deberías de estar aquí solo por aprender. Tú deberías de estar aquí porque entiendes que tienes un ministerio y que Dios te quiere perfeccionar en ese ministerio para que lo cumplas. Porque si no estamos entendiendo eso, si no estamos persuadidos de eso, entonces usted solo viene a escuchar una prédica más, una enseñanza más, a tomar apuntes
como cualquier otro punto. Y luego lo engaveta y luego lo deja allí. No. Cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas, Pablo estaba pensando que lo que le estaba dejando era la herencia a su hijo para que continuara con el ministerio. Pablo estaba entendiendo que era la responsabilidad de él y era la responsabilidad de Timoteo de agarrar aquella enseñanza, de agarrar aquella palabra y aplicarla a su vida. ¿Por qué? Porque alguien debe seguir con el ministerio. Usted debe recordar cada vez que viene a este lugar que yo aquí estoy queriendo formar pastores. Eso es lo que yo quiero formar aquí, pastores, gente que esté dispuesta a aprender para luego seguir con el ministerio que se te ha asignado. Vamos a ir al primer punto. Lo que Jesús le da a sus siervos. Lo que Jesús le da o le entrega a sus siervos. Y voy a mencionar tres cosas que Pablo menciona aquí, que son necesarias que todo siervo de Dios lo entienda, lo comprenda. Y lo primero es, el Señor Jesús a sus siervos les ha dado su gracia. Su gracia. Y me gustaría que volviéramos a leer los versículos 13 al 15. Pero antes de leerlo, necesitamos entender qué es la gracia. Una de las maneras más sencillas de definir la gracia es recibir lo que no merecemos. Una de las maneras más sencillas. Pero esa manera tan sencilla no nos lleva realmente a un verdadero significado de la gracia. Entonces te voy a dar otra definición de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios, la gracia de Cristo. ¿Qué es la gracia? La gracia del Cristo, la gracia de Dios, es el gran amor que Él tuvo, tiene y tendrá para perdonarme y exonerarme de una condenación eterna. Porque si los siervos de Dios no entendemos realmente cómo estábamos nosotros, hacia dónde íbamos nosotros, cuál era el destino de nosotros y lo que ahora tengo, entonces la gracia la podemos resumir en algo tan desvalorado. ¿Qué es la gracia de Dios? Entonces, por eso le digo, la manera más común que hemos definido la gracia de Dios es, bueno, que recibimos lo que no merecemos. Pero si yo lo digo así y realmente no medito en eso, entonces yo tengo que ir un poco más allá. La gracia de Dios es su gran amor. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a dónde estábamos nosotros? En el mundo. Hay otro pasaje que el apóstol Pablo habla del amor, que el amor de Dios es tan ancho, es tan alto, es tan profundo, que no podemos estar fuera de ese amor. Entonces la gracia de Dios es ese amor tan grande, pero tan inmenso, que vino a perdonar todos mis pecados y me exoneró, me liberó de una condenación eterna. Entonces ahí es donde yo debo ahora entender, wow, qué bárbaro. La gracia de Dios me dio perdón. La gracia de Dios me limpió de mis pecados. La gracia de Dios me sacó del infierno.
La gracia de Dios me tiene reservada una herencia en los cielos. Entonces, cuando yo entiendo la gracia, no lo veo como algo insignificante. Y el apóstol Pablo está deseando que su hijo Timoteo entienda la gracia de Dios. Versículos 13 al 15, volvámoslo a leer, por favor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Solo con esa introducción ya decimos, este brother merecía irse al mero infierno. Blasfemo, imagínate, blasfemo. Pablo comienza diciendo algo fuertísimo. Él era un blasfemo. Blasfemó contra Dios, blasfemó contra Jesucristo, blasfemó contra el camino. Perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, aquí donde Pablo viene y trae, ¿qué fue lo que lo salvó a él? ¿Lo salvó su religión farisea? No. ¿Lo salvó su buena obra? No. Pero la gracia, el amor, la bondad de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Impresionante, impresionante. Pablo dice, yo no merecía salvación, yo no merecía perdón, yo no merecía misericordia, yo no merecía nada. Pero todo lo que ahora soy, ahora todo lo que tengo, lo tengo por su gracia. Entonces, los siervos de Dios, si no entendemos eso, los que nos llamamos siervos de Dios, varones de Dios, mujeres de Dios, si no entendemos que realmente no merecíamos nada y que sí lo que merecíamos es irnos al infierno, porque ¿quién aquí no fue blasfemo? ¿Quién aquí no dijo barbaridades? ¿Quién aquí no hizo barbaridades? ¿Ah? Unos más que otros, pero todos somos pecadores. Esa gracia solamente podía traerla Jesucristo. Esa gracia no la pudo traer Moisés, no la pudo traer Elías ni Eliseo. Esa gracia solo la pudo traer Jesucristo. Juan 1:17 dice así. Juan 1:17. Algunos textos usted no lo va a poder buscar, ¿verdad? Porque vamos a leer bastante, no lo voy a poder esperar, pero usted puede apuntarlo y puede verlo en la pantalla. Así que vamos a ver. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, esa gracia no la pudo traer Moisés, no la pudo traer Elías, no la pudo traer ningún profeta, no la pudo traer Juan el Bautista. Esa gracia solo la tenía Jesucristo, quien fue el que pagó por nuestros pecados, el que tomó nuestro lugar. 1 Corintios 15, versos 9 y 10. Mire cómo Pablo reconocía la gracia que él había recibido. Mire cómo Pablo reconocía, cómo Pablo realmente expresaba esa gratitud. A veces nosotros, por el pasar de los años, se nos olvida de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó. A veces se nos olvida. ¿Y sabes qué? Porque se nos olvida, a veces queremos volver ahí. 1 Corintios 15, versos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿alguien sigue aquí conmigo? Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué bárbaro!
Cuando Pablo está diciendo que ha trabajado más que todos ellos, ¿a quién cree que se está refiriendo? A los apóstoles que anduvieron con Jesús. Esa es una osadía. Esa es una osadía de Pablo. Pero él no está mintiendo, él está diciendo la verdad. Porque Pedro no hizo todo lo que Pablo hizo. Juan no hizo todo lo que Pablo hizo. Ninguno de los apóstoles hizo lo que Pablo hizo. Lo que Pablo abarcó, las iglesias que abrió, la gente que formó, ninguno de ellos hizo lo que Pablo hizo. Ninguno. Pero Pablo dice, no, no soy yo. No es mi habilidad. No es mi conocimiento. No es que yo sea el mejor. No, es la gracia de Dios. Es el favor de Dios. Y lo que soy es gracias a esa gracia. ¿Ah? ¿Y qué es lo que soy? Si usted tuviera que resumir, ¿qué es usted? Y si yo tuviera que decir, ¿qué soy? Bueno, lo primero es que soy hijo de Dios. Y soy hijo de Dios por su gracia. Soy templo del Espíritu Santo. Y es por su gracia. Soy heredero de las promesas de Dios y es por su gracia. Soy un servidor de Dios y es por su gracia. Y yo pudiera seguirte diciendo qué soy o qué tengo. Pero todo lo que soy y todo lo que tengo es por la gracia. Pero cuando se nos olvida, cuando los servidores de Dios se nos olvida lo que tenemos, lo descuidamos. Cuando se nos olvida que lo que tú tienes es por su gracia, dejas de trabajar como el Señor te mandó a trabajar. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Y te voy a demostrar qué cosa es la gracia en vano. Una persona fue salva, fue perdonada. El Señor le ha dado dones, el Señor le ha dado talento, el Señor le ha dado habilidades y no produce nada. Por favor, por favor. ¿Ah? Y eso pasa, y eso ha pasado, y eso sigue pasando con grandes cantidades de hijos de Dios, de líderes, de servidores, a quienes Dios ha llamado, a quienes Dios ha escogido, a quienes Dios les ha dado habilidades, les ha dado talento, les ha dado conocimiento, los ha capacitado. Pero a la hora de trabajar, ponen cualquier excusa. A la hora de servir, ponen cualquier excusa. A la hora de dar, ponen cualquier excusa. A la hora de invertir su vida, y no solo su vida, aún sus recursos, ponen cualquier excusa. Entonces la gracia en esa persona ha sido en vano, no producen. No producen. Por eso es que el Señor, tantas veces, nuestro Señor Jesucristo, enfatizó una y otra vez la necesidad de dar fruto. Todo árbol que no da fruto será cortado. El hacha ya está puesta, porque todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y un hombre sembró una viña y vino un año, buscó fruto, no halló. Vino el otro año, buscó fruto, no halló. Vino el otro año, buscó fruto, no lo halló. Y cuando vino el cuarto año, el Señor dijo, basta. Ya son 4 años que vengo a buscar fruto. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que cortarlo. Un hombre tenía a 3 siervos, dijo Jesús. A uno le dio 5 talentos, dinero. A otro le dio 3, 2 y al otro le dio 1. Y se fue y le dijo, vayan a negociar, vayan a multiplicar lo que les estoy dando. Y el Señor se fue y los dejó trabajando. El que recibió 5 trabajó, se arriesgó y produjo. El que recibió 2 se arriesgó y produjo. Pero el que recibió 1. Y ahí están los siervos que reciben de más la gracia. Ahí están. La gracia de Dios no ha sido en vano. Cuánto quisiera que muchos líderes en esta iglesia entendieran eso. Cuánto deseara que muchos líderes de esta iglesia entendieran que han sido salvos por la gracia, que han sido perdonados por la gracia, que Dios les ha dado talentos y habilidades, pero todo lo que tienen es por la gracia, pero lo están desperdiciando. Y como aquel siervo inútil, lo enterraron. ¿Y por qué? Por cobardes, por miedosos, por poner excusas.
La gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado. La gracia nos manda ¿a qué? A trabajar. La gracia nos impulsa ¿a qué? A trabajar. Trabajar. Y algunos de nosotros somos muy buenos al trabajo secular. Pero tu trabajo secular no atesora nada ahí arriba. Tu trabajo secular no te atesora nada allá arriba. Yo espero que alguien esté entendiendo. Porque donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y algunos líderes hoy, su corazón está en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Su tesoro no está ahí arriba. No están atesorando. Y el Señor dijo que hiciéramos tesoro allá arriba. Pero ¿sabe por qué no entendemos eso? Porque no estamos entendiendo bien la gracia. No estamos entendiendo. Y el apóstol Pablo está haciendo todo lo que un buen pastor anhela. Y es que mi hijo espiritual, que el líder que va a quedar para dirigir la obra, que va a quedar para trabajar en el reino de Dios, yo quiero que entienda que lo que es y lo que él logra y lo que tiene es por la gracia de Dios. Pero esa gracia lo debe impulsar a trabajar. Esa gracia lo debe impulsar a hacer la obra de Dios. No a ser un perezoso, no a andar poniendo excusas, no a poner las cosas en las cosas de este mundo. Efesios 3:8. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahí lo tiene, para que usted lo lea. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Me fue dada esta gracia. ¿De qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Alguien diga amén a eso. Tú sabes que el evangelio que predicamos, lo predicamos por su gracia. Pero el evangelio, hoy, la mayoría de líderes no lo ven como una gracia, lo ven como una carga. La mayoría de líderes ven el evangelismo como una gracia, como una carga, como algo que no lo quiere, no te gusta. Y el apóstol Pablo dijo que para él anunciar el evangelio a los gentiles era una gracia. Era la gracia de Dios ahí. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que está diciendo es: esto es una bendición hacer. Es lo que Pablo está diciendo. Es una bendición. Es una bendición evangelizar, es una bendición ganar almas, es una bendición dar seguimiento o consolidar o seguir atendiendo a alguien. Es una bendición ver un alma que nace, que crece y que yo he sido parte, que Dios ha ayudado, que Dios ha puesto para ayudar a otra persona. Esa es una bendición, dice Pablo. Pero otros no lo ven como una bendición, lo ven como una carga. Entonces, en primer lugar, Pablo quiere que su hijo Timoteo entienda que el Señor les ha dado gracia a sus siervos. Número 2, el apóstol Pablo quiere que Timoteo entienda que el Señor les ha dado un ministerio. Un ministerio. Versículo 12. Verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahí está. Entender que lo que tengo es un ministerio. Wow. Esa es otra verdad impresionante. Y para poder entender mejor esto, necesitamos irnos allá al Antiguo Testamento para entenderlo mejor. Porque el ministerio en el Antiguo Testamento era únicamente para los sacerdotes, los que descendían de Aarón. Nadie podía ser sacerdote si no venía de ese linaje. Nadie. A menos que Dios escogiera a alguien como sacerdote. ¿Usted conoce a alguien que no pertenecía al linaje de Aarón, pero fue sacerdote? ¿Sabe de alguien? ¿Me lo puede decir? ¿No?
Ok, se lo voy a presentar. Samuel no descendía. Samuel no descendía del linaje de Aarón. Recuerden que de dónde salió Samuel. ¿Se acuerdan de dónde salió Samuel? De Ana. Ana, que se llama la mamá de Samuel. Ana, ¿verdad? Ana. Y su papá era Elcana. ¿Eh? Y ninguno de ellos descendía de... Si no estoy equivocado. De todas maneras, después lo voy a ir a corregir, lo voy a revisar. Pero no descendían. Pero como fue una promesa que pagó Ana diciendo que como ella era estéril, lo llevó a presentar, Samuel fue criado en el templo por el sacerdote y ahí es donde Dios le hace un llamado. Ahí le hace un llamado. Un ministerio solamente lo tenían la tribu de Leví, los levitas. Y un ministerio solamente lo tenían hombres que Dios escogía, como David, por ejemplo. Dios escoge a David y le da un ministerio. Dios escoge a Elías y le da un ministerio, a profetas, a reyes. Pero eran escogidos la gente que tenía un ministerio. En el Antiguo Testamento no era cualquiera el que decía, yo tengo el ministerio. No, de hecho, en el Antiguo Testamento un rey que comenzó bien, un día se le metió la locura y quiso entrar al lugar santísimo a quemar incienso. En su soberbia quiso entrar a hacer un ministerio que no le correspondía a él. ¿Y tú sabes qué fue lo que Dios hizo? Lo llenó de lepra y murió leproso. En el Antiguo Testamento eran personas escogidas. Ahora, un detalle más. En el Antiguo Testamento, aunque fuera descendiente de Aarón, si nacía un enano, no tenía autorización para el ministerio. Era desechado. Si tenía una enfermedad en los ojos, era desechado. Si tenía inflamación en los testículos, era desechado. Si tenía enfermedad venérea, era desechado. Habían reglamentos, aunque eran descendientes de Aarón, pero habían reglamentos, habían condiciones. Pero en el Nuevo Testamento, el ministerio lo recibimos todos los que hemos nacido de nuevo. Pero todos los cristianos tenemos un ministerio. Pero cuando hablamos del pastor, ese tiene un ministerio del que va a tener que rendir mayor cuenta que los demás. Por eso es que la Biblia dice que nadie debería de hacerse maestro. No os hagáis maestros a vosotros mismos, que es lo que hoy sucede. Cada quien dice, yo soy pastor, yo soy profeta, y cada quien se autonombra. Y entonces la Biblia dice, no os hagáis maestros. Pero cuando el Señor llama a una persona a un ministerio completo, a un ministerio pastoral, como en este caso Timoteo. Entonces Pablo quiere que su hijo Timoteo entienda la responsabilidad del ministerio. Y los líderes debemos entender la seriedad del ministerio. Por ejemplo, Hechos 20:24. ¿Quién me dio el ministerio a mí? A mí no me lo dio la iglesia. Yo no estoy predicando en este lugar porque la mayoría de ustedes levantaron la mano y votaron por mí. No. De hecho, ninguno de ustedes estaba cuando yo comencé. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Lea conmigo lo que sigue. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién lo recibió? ¿Quién es el que nos da el ministerio? El Señor Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué nos dio el ministerio? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí está Pablo diciendo quién le había dado el ministerio y para qué. El ministerio yo lo recibí Jesús. Esto fue un llamado del Señor Jesucristo. Y lo recibí ¿para qué? Para dar testimonio, para evangelizar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido,
Dígalo. No desmayamos. Otra vez lo voy a volver a leer. Yo quiero que cuando lleguemos a no desmayamos, usted lo diga, pero con ánimo, con fuerza. Por lo cual, teniendo nosotros, ¿qué tenemos? Este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que la gente entendiera eso? ¿Tú te imaginas que los líderes entendieran eso? Que lo entendieran como está allí. Y es, tú ni yo tenemos derecho a renunciar al ministerio que Dios te dio. No tienes elección. Tú sabes si entendieran los líderes eso. Tú sabes si los líderes entendieran que el ministerio que Dios te dio, el llamado que Dios te hizo, el talento que Dios te hizo, las habilidades que Dios te dio, no tienes cómo negociarlo y decir, Señor, yo renuncio. Porque cuando el Señor vino a arreglar cuentas, arregló cuentas con el de 5 y le dio la entrada. Arregló cuentas con el de 2 y le dio la entrada. Pero arregló cuentas con el de 1. Y por muy bonitas las excusas que puso, ¿qué fue lo que dijo? Yo te conocía. Yo te conocía. Si yo conozco quién es Dios. Yo sé que Él me llamó. Yo sé que Él me dio talentos. Yo sé que yo puedo. Yo sé que yo tengo. Ajá, ok. ¿Y dónde está tu fruto? ¿Dónde están tus frutos? No, es que el Señor me entiende. El Señor me entiende que yo no puedo hacer todo. El Señor entiende que primero es mi casa. El Señor a mí me entiende que primero son mis hijos. El Señor me entiende que primero es mi esposa. El Señor me entiende que primero es mi suegra. El Señor me entiende que primero es mi mamá. El Señor me entiende. El Señor me entiende. No, el Señor no te entiende. Para nada. Lo que el Señor entiende es que Él te dio un ministerio del que tú vas a dar cuenta. Lo que el Señor entiende es que Él te dio talentos y habilidades y que un día vas a rendir cuenta. Y que cuando tú te presentes delante del Señor y le digas, Señor, yo no hice nada, entonces solo pregúntate tú qué es lo que va a pasar contigo. Porque aquel siervo lo llamó inútil, negligente, y dio la orden que lo sacaran fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted investigue qué quiere decir crujir de dientes. Usted investigue. Por si acaso no sabe, investigue. Si entendiéramos, si comprendiéramos la seriedad de esto. El ministerio no lo escogí yo. El ministerio no lo escogí yo. Jesucristo me lo dio. Y lo que el Señor da es irrevocable. En otra palabra, Él te lo da. Aquel siervo lo mandaron fuera. Allí fue el lloro y el crujir de dientes. Pero al final, ¿cómo lo llamó su Señor? Siervo. Nunca dejó de ser un siervo. Nunca dejó de ser el siervo. Igual van a haber un montón de siervos que van a ser lanzados al infierno. Por cobardes. Por no asumir su responsabilidad. Por no tomar las cosas en serio. Por no darle la seriedad a las cosas espirituales. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes bien, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Wow. No puedo renunciar al ministerio, no debo renunciar al ministerio, no debo apartarme. Hay que cuando las cosas están feas me voy, cuando las cosas están bonitas vengo. Cuando me siento bien me quedo, cuando me siento mal me voy. Cuando estoy cansado me voy, cuando ya se me fue el cansancio me vengo. ¿Y quién te ha dicho que el ministerio así es? ¿Quién te ha dicho eso?
Porque no hemos tenido la conciencia de lo que realmente es el ministerio. No hemos tenido la conciencia realmente de lo que es el llamado, lo que es la bendición, de lo que Dios realmente nos ha entregado. Entonces nos dejamos gobernar por nuestras emociones. Me siento bien, me quedo. Me siento mal, me voy. Me parece, me quedo. No me parece, me voy. Me diste una mala respuesta. El director me habló mal, renuncio. Pero el otro director me abraza y me besa, con ese sí. El mentor me exhortó, me voy. En la otra sí, me acepta como soy, entonces sí. ¿Y el carácter dónde está entonces? ¿Dónde quedó el carácter? ¿Dónde quedó la perseverancia? ¿Dónde quedó la obediencia? ¿Dónde quedó? Romanos 11:13. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles. Lea conmigo lo que sigue. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Lea fuerte lo que sigue. Honro mi ministerio. Hoy más bien muchos lo que hacen es deshonrar el ministerio. Porque se dejaron llevar por un enojo. Se dejaron llevar por una ira. Se dejaron llevar por algo que les hizo sentir mal. No todo en el reino de Dios te va a hacer sentir bien. No todo en el reino de Dios va a ser besos y abrazos. No todo en el reino de Dios tú tienes que aceptarlo como algo que te agrada, como que te gusta. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mi cordero. Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Yo te quiero decir algo, le dice. Te quiero decir algo, le dice Jesús a Pedro. Cuando tú eras joven, tú ibas donde tú querías. Pero van a venir tiempos donde no vas a ir donde tú quieras, sino donde otro te va a llevar. Wow. Wow. En el ministerio debo cuidar el rebaño, es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. En el ministerio tú vas a pastorear el rebaño, vas a cuidar el rebaño, vas a atender el rebaño, vas a defender el rebaño, vas a dar tu vida por el rebaño, vas a tener que hacer todo lo que tengas que hacer por el rebaño. Pero yo quiero que entiendas una cosa, este trabajo no es que vas a hacer lo que tú quieres. Y no es que vas a ir donde tú quieres. Y no es que vas a hacer las cosas como tú quieres. Las vas a hacer como otro quiere. Y ese otro es el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos encontramos que Pablo dice, se embarcó porque él quería ir a predicar a cierto lugar. Y dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y después Pablo quiere ir a otro lado. ¿Y quién se lo prohíbe? El Espíritu Santo. ¿Por qué no vas a ir donde tú quieres? No vas a hacer las cosas como tú quieres. Yo espero que alguien me entienda. Si vas a ser un pastor, si vas a ser un líder guiado por el Espíritu Santo, vas a hacer las cosas conforme a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. No conforme a tus emociones, no conforme a tu corazón, no conforme a lo que yo siento, a lo que no siento, lo que me parece. No. Nuestro corazón y nuestras emociones nos engañan. Y a veces creemos que estamos bien. Pero no, estoy siendo gobernado por mi emoción. Estoy siendo gobernado por mis sentimientos. Estoy siendo engañado y gobernado por mi corazón, que es perverso. Y pienso que estoy bien. El apóstol Pablo dice, yo honro mi ministerio. Yo no voy a deshonrar el ministerio que Jesucristo me dio. Yo no voy a permitir que mi ministerio sea vituperado. Según de Corintios 6:3. Según de Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo,
para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿No? En otras palabras, yo no voy a andar haciendo cosas allá afuera. Yo no voy a andar haciendo cosas allá en mi internet. Yo no voy a andar haciendo cosas allí. Yo no voy a andar publicando cosas. Yo no voy a andar hablando lenguaje. Yo no voy a andar publicando vulgaridades. Yo no voy a estar en lugares donde yo sé que no debo estar. ¿Y usted sabe por qué? Porque si lo hago, doy ocasión para hacer tropiezo para otro. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Mira la hermanita, ¿dónde está? Mírala cómo anda. Mira lo que está haciendo. Mira el hermano, el líder. ¿Ah? Entonces nos convertimos en tropiezo y dañamos la obra de Dios. Y se levanta el vituperio, la acusación, donde permitimos que otros pisoteen a Cristo por nuestro mal testimonio. Hermano, el ministerio no es nada de juego. El ministerio es algo serio. El ministerio realmente es algo serio. El ministerio tiene objetivos bien claros. Y rapidito vamos a leer estas 4 citas bíblicas. El ministerio tiene objetivos bien claros. Y voy a leer estas 4 citas bíblicas. 2 Corintios 5:18. El ministerio tiene objetivos muy claros. Ya dijimos, ¿verdad? El predicar el evangelio. Pero vamos a mencionar aquí algunas cosas. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, el ministerio que Dios nos ha dado tiene que ver con la predicación del evangelio para que la gente se reconcilie con Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de reconcilio, nosotros tenemos una mala información de reconcilio. De hecho, quiero decirte algo. El reconcilio que nosotros hacemos aquí en el altar es un reconcilio que no es bíblico. Te lo voy a explicar para que usted lo entienda. Cuando la Biblia habla aquí de reconcilio, no se está refiriendo a un cristiano que ya conoce a Cristo, se descarrió y después viene a reconciliarse. No. Cuando la Biblia aquí está hablando que tenemos un ministerio de reconciliación, es hablar el evangelio para que el pecador se reconcilie con Dios y vuelva y venga a tener comunión con Dios. Pero el llamado que nosotros hacemos aquí, los llamados que hacemos los pastores, eso lo inventamos nosotros. Yo le digo, búsqueme en la iglesia cuando Pedro llamó a un cristiano que se reconciliara, o a un Pablo llamando a un cristiano que se reconciliara. Venga a reconciliarse. Reconcíliese con el Señor ahora. ¿Y tú sabes por qué no hacían eso? Porque se supone que eso lo deberíamos de estar haciendo todos los días. Porque todos los días fallamos, todos los días pecamos, pero tampoco es una licencia, ¿verdad? Pero todos los días fallamos. Por eso es que en el Padre Nuestro el Señor nos dice que debemos pedir perdón. Y ese pedir perdón es porque en algo fallamos. Entonces, si tuviéramos que reconciliarnos, porque cada vez que mentimos, cada vez que nos enojamos, cada vez que decimos una mala palabra, cada vez que hacemos algo indebido, hermano, entonces estuviéramos todos los domingos todo el mundo reconciliándose aquí. Pero eso deberíamos de estar haciendo todos los días. Entonces, el verdadero reconcilio son las almas que están perdidas y vienen a Cristo. A eso se refiere. Pero nosotros tenemos un concepto de reconcilio errado porque es un invento de los pastores. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y él mismo constituyó, hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está una de las labores fundamentales que debe tener todo pastor.
Una de las labores fundamentales de todo pastor es que el Señor Jesucristo te llamó, te escogió y te puso en la iglesia para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los cristianos. ¿Pero para qué? Para la obra del ministerio. Por eso es que yo le digo, ministerio lo tenemos todo. Hoy, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, ministerio lo tenemos todo. Todo mundo, todo mundo que ha recibido a Cristo tiene un ministerio, ¿verdad? Colosenses 4:17. Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquí hay un llamado para un líder. Aquí está haciendo Pablo un llamado público. Esta carta Pablo mandó que se leyera a toda la iglesia. De hecho, las cartas de Pablo eran leídas a toda la congregación. No era solo para el pastor, eran leídas. Estas tres cartas que estamos leyendo o estudiando, Timoteo 1, Timoteo 2 y Tito, estas no fueron dirigidas a una iglesia, fueron dirigidas a una persona. Estas eran cartas personales, individuales. Pero la carta a los Colosenses era una carta dirigida a una iglesia y Pablo le manda a decir a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Así hay muchos líderes aquí en esta iglesia, muchísimos, que no quieren cumplir su ministerio. No quieren evangelizar, no quieren ganar almas, no aman las almas, o creen que esto es un juego, o no sé qué creo, no sé qué creen. Pero hay gente que no está cumpliendo su ministerio, porque todo lo que ponemos son excusas. Según de Timoteo 4:5. Según de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo. Pero tú, esto se lo está diciendo a Timoteo, recuerden. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. ¿Y después qué le dice? Dígalo, ¿qué le dice? Ahora se lo está diciendo a alguien que está trabajando. Y entonces, ¿por qué se lo dice? Porque aún alguien cumpliendo el trabajo en algún momento va a querer renunciar. Y Timoteo estuvo a punto de renunciar. De hecho, lo vamos a ver en la segunda carta. Timoteo estuvo a punto de correrse del ministerio. Timoteo estuvo a punto de renunciar. Estuvo a punto de negar a Jesús. Estuvo a punto de hacer locuras, Timoteo. Pero eso lo vamos a ver hasta la segunda carta. Entonces, los siervos del Señor hemos recibido su gracia. En primer lugar, hemos recibido su gracia. Por su gracia somos lo que somos. Amén. Hemos recibido un ministerio que debemos honrar, un ministerio que debemos cumplir, un ministerio al que no podemos renunciar. O sí podemos, no debemos renunciar. Sí se puede renunciar, porque hay mucha gente que no ha renunciado, pero no debemos. No desmayamos. Y número 3. Los siervos del Señor hemos recibido su fortaleza, su fuerza. Los siervos del Señor contamos con esa fortaleza que viene del cielo. Los siervos del Señor contamos con esa fuerza que viene del Espíritu Santo. Y vamos a volver a leer en versículo 12. Vamos a volver a leer el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. Wow. Ahora, para poder entender esto, usted tiene que sacarse de su mente, por ejemplo, aquella vez que te corrieron del trabajo. Entonces saliste llorando. Me corrieron del trabajo. Señor, dame fuerza. Pablo no está hablando de eso, que lo corrieron de un trabajo. Tampoco Pablo aquí está hablando
de que no tenía comida. Gracias, Señor. Ay, no. Para que podamos entender a qué tipo de fortaleza se estaba hablando Pablo, tenemos que entender todo lo que él pasó. ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces fue encarcelado? Ninguno de nosotros hemos pasado por eso. ¿Cuántas veces estuvo como náufrago? ¿Ah? ¿Cuántas veces estuvo en el desierto? ¿Cuántas veces padeció hambre? ¿Cuántas veces padeció frío? ¿Cuántas veces estuvo desnudo? Y todo eso usted lo encuentra en las cartas de Pablo, de todos los sufrimientos que él estuvo soportando en todo el tiempo de su ministerio. Cuando aquí hablamos, doy gracias al que me fortaleció, doy gracias al que me fortaleció. Cuando Pablo está diciendo eso, realmente en su mente no hay un dolor de cabeza. Ay, gracias, Señor, porque tú me fortaleciste cuando yo estaba con un dolor de cabeza. No, Pablo no está hablando de dolores de cabeza, Pablo está hablando de pedradas. Y nosotros a veces con una bobada ya nos estamos muriendo. ¿Ah? ¿Qué tal que nos agarraran a pedradas y nos arrastraran en la calle? Y nosotros a veces con una cosa que realmente ni siquiera vale la pena, nos estamos muriendo con ganas de renunciar, abandonar el ministerio. Y no tengo fuerza, es que no tengo fuerza. Doy gracias al que me fortaleció. Pablo estaba en la cárcel y ahí estaba el Señor dándole fuerza. Segunda de Corintios 12:10. Leamos algunas escrituras. Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Ah? Imagínense la ristra que está haciendo Pablo aquí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay tanto, pero hay tanto poder en esas palabras de Pablo que es imposible evitar la emoción, pero por lo cual, por amor a Cristo. ¿Por qué estoy dispuesto a soportar necesidades? Por amor a Cristo. ¿Por qué estoy dispuesto a soportar persecuciones? Por amor a Cristo. Y por eso es que Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, yo me gozo en las debilidades. Tú sabes que Pablo, la iglesia más fuerte que él levantó es la iglesia de Corinto. La iglesia más grande que él levantó era la iglesia de Corinto. Y es donde más lo atacaron. Donde más lo atacaron. Y donde más Pablo lloraba por esa iglesia. Y en medio de todas esas debilidades, las acusaciones que se levantaron contra Pablo, afrentas. Tú sabes la vergüenza que tuvo Pablo de estar delante de un rey encadenado, delante de gente de la alta sociedad, con cadenas en los pies y en las manos, solo por predicar a Cristo, por amor a Cristo. ¿Cuántas necesidades tuvo que pasar Pablo por amor a Cristo? Persecuciones y angustia. Entonces él dice que cuando él pasaba por esas cosas, él se hacía fuerte. No era que Pablo era un superhombre, no era que Pablo no lloraba. A él le dolía, él lloraba, él se cansaba, él tenía hambre, tenía sed. Pero aún en medio de todas esas cosas que él sufría por amor a Cristo, porque tenía que cumplir un ministerio,
en medio de todo eso estaba el Señor dándole fuerza. Filipenses 4:13 no lo necesita ni siquiera buscar, ya que todos lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está Pablo reconociendo fortaleza. Y cuando Pablo escribió cuando Pablo declaró eso, todo lo puedo en Cristo, es porque Pablo decía: si yo tengo abundancia, pues bendito Dios, pero si tengo escasez, bendito Dios. Entonces en Cristo yo puedo aguantar todo esto porque Él me fortalece. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 16 y 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Está solo Pablo. Sino que todos me desampararon. Qué bonito se debe sentir cuando todo el mundo te desampara. Ni Timoteo, ni Tito, ni Epafras, ni Epafrodito, ni ninguno de los líderes estaba ahí. Todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. No estoy lleno de amargura. No estoy amargado con nadie. No. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién es el que está a nuestro lado cuando todos nos abandonan? El Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Y me dio fuerza. Dígalo, y me dio fuerza. En los momentos donde no hay nadie cerca de ti, ahí está el Señor para darte fuerza. Cuando más solo tú te encuentras, ahí está el Señor para darte fuerza. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Dejó de predicar Pablo porque estaba preso? ¿Dejó de predicar Pablo porque estaba encadenado? ¿Dejó de cumplir su ministerio Pablo porque fue rechazado o todo? Nunca. Pablo siguió predicando. Estaba en la cárcel, predicaba. Iba en el barco, predicaba. Lo llevaban como un prisionero, predicaba. A donde iba, predicaba, enseñaba. Impresionante. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Léalo conmigo si puede, por favor. Por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su... Ahora Pablo está recomendando a los hermanos a dónde deben encontrar su fortaleza: en el Señor, porque Él lo ha vivido, Él lo ha experimentado. Pero cuando alguien pasa por pruebas, por tribulaciones, por angustia, por necesidades, y lo que haces es deprimirte, angustiarte, desanimarte, poncharte, ¿cómo le vas a venir a dar palabra a otro? ¿Con qué autoridad le vas a dar palabra a otro? No tienes autoridad para darle palabra a otro. No la tienes y no lo deberías de hacer. Sos un mentiroso si tú le das palabra de ánimo a otro. Si tú, cuando estás pasando por la prueba, tú eres el primero en poncharte. Tú eres el primero en desanimarte. Tú eres el primero en dejar de hacer el ministerio, en dejar de cumplir el ministerio. No le andes dando palabra de ánimo a otro porque tú no eres un ejemplo. Pero si tú has pasado por la prueba y has resistido la prueba, pasaste por la soledad y resististe la soledad, pasaste por la necesidad y resististe la necesidad, tú tienes autoridad para hablarle a los demás. Que el Señor te dio fuerza y lo puede hacer con los demás. Aquí está el pastor, el apóstol Pablo, hablando con su hijo, formando a su hijo. Impresionante. Quiero decirte que llegué a la mitad de la enseñanza y creo que la voy a dejar aquí porque tenemos un horario ya establecido. Entonces voy a tener que continuar con el resto el próximo mes. O la mayoría levanta la mano y dice: nos quedamos media hora más. Pero como la minoría no levanta, no lo haga por impresión, hermano, tranquilo. ¿Verdad? Porque sé que algunos de ustedes pues van lejos y eso. Te voy a dar solamente los puntos
y la cita bíblica, y te pido que tú lo vayas a leer a la casa, para no dejarla a medio palo, como decimos, la enseñanza. Voy a tratar de resumirla, porque apenas llegué a la mitad de la enseñanza. Hablamos de 3 cosas que recibimos de nuestro Señor. Hemos recibido su gracia, hemos recibido su ministerio y hemos recibido su fortaleza. ¿Alguien está contento por eso? Claro que tenemos que estar contentos. Es la gracia, es el ministerio y es su fortaleza en todo momento. Y como digo, Pablo no está hablando de la experiencia de otros, Pablo está hablando de su propia experiencia. Y qué sabroso se siente, hermano, qué rico se siente cuando uno habla de su propia experiencia. O sea, yo no estoy hablando aquí de que el fulano de tal aguantó, soportó. No, señor, ahí he estado yo, pasando los momentos duros, difíciles, ¿verdad? Como pastor, como padre, como esposo, como amigo. He aprendido a vivir y a soportar las cosas que he tenido que enfrentar. Y aunque a veces me he sentido a punto de desmayar, pero no me desmayo, sigo adelante. Sigo adelante. Y aunque a veces me he sentido súper solo, el Señor haya estado conmigo para darme fuerza. Entonces, son cosas que puedo verme yo a través del ministerio de Pablo, aunque no le llego ni a nada, no le llego a Pablo, pero sí puedo darme cuenta que Dios, por su gracia, me ha hecho lo que soy. Y que Dios me ha dado un ministerio y que he querido honrar ese ministerio y lo quiero honrar hasta el día que me muera. Y que Dios me ha dado fuerza, sí, Señor. Una y otra y otra y otra vez he visto a Dios fortaleciéndome. Ahora vamos a ver cómo debe reaccionar el siervo del Señor. Ese es el segundo punto. ¿Cómo debe reaccionar el siervo del Señor? Ahora que ya sé que tengo su gracia, tengo un ministerio y tengo la fortaleza del Señor, ¿cómo debo reaccionar? ¿Cuál debe ser la reacción? Número 1, debo ser un siervo agradecido. Debo ser un siervo de Dios agradecido. En el versículo 12 volvemos a leer y dice: doy gracias al que me fortaleció. Apunte las citas bíblicas y aunque no las pongan rápido, porque yo voy a leerlo continuo, pero apunte la siguiente cita bíblica. 2 Corintios 2:14. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En esos 4 versículos, en esas 4 lecturas, encontramos a Pablo dando gracias. El apóstol Pablo, según hay 13 cartas que Pablo escribió, porque el libro de Hebreos no se lo dan a él, pero muchos teólogos creen que fue Pablo. De hecho, yo creo que fue Pablo también el que escribió Hebreos, pero apartando Hebreos, Pablo tiene 13 cartas, apartando Hebreos. Pablo escribió 13 cartas y en 11 de ellas Pablo no se cansa de dar gracias. Solo 2 cartas no da gracias. En 2 de ellas. Averigüe ustedes cuáles son esas 2. Si acaso quiere divertirse un poco el resto de la semana. Solo hay 2 cartas donde Pablo no dio gracias. Una de ellas, porque una de esas iglesias estaba en desobediencia, en rebeldía, estaban mal. Y Pablo no encontró por qué dar gracias.
Pero hay otra carta que Pablo tampoco, de ahí en todas las demás, siempre estuvo dando gracias. Ok, entonces, ¿cómo debe reaccionar un siervo del Señor? Agradeciéndole a Dios, siendo agradecido. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias te doy. Tú nos llevas en victoria. Gracias por el don que nos diste, gracias por la obra, gracias por el lugar donde me pusiste, gracias, Señor, por el ministerio que me has dado. Gracias, Señor, gracias. Aprendamos a ser agradecidos. Número 2, el siervo del Señor debe ser fiel. El siervo del Señor debe ser fiel. En el mismo versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. El Señor ha visto mi fidelidad. Hay muchos líderes que aparentan ser fiel solo cuando los ve el pastor. Hay mucha gente que aparenta ser fiel solo cuando el pastor los está viendo, cuando el pastor está presente, pero cuando el pastor no está, no se mueven de allá de la soda. ¿Cómo debe reaccionar un siervo fiel? Fiel. El apóstol Pablo demostró ser fiel porque todo lo que hacía lo hacía delante de Dios. Todo lo que hacía lo hacía delante de Dios. Y por eso Pablo formó líderes fieles. Uno de ellos fue Timoteo. En 1 Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Otro líder fiel que tuvo Pablo fue Tíquico o Tíquico, no sé si creo que se pronuncia Tíquico, creo yo. Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Otro líder fiel fue Epafras. Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Otro líder fiel que tuvo Pablo se llamó Onésimo. Colosenses 4:9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Un líder fiel, un siervo fiel, fiel a su llamado, fiel a su ministerio, fiel en lo que se le delega, fiel en su asignación, fiel. Y es una de las cosas, mis hermanos, que está en extinción. Realmente es una de las cosas que se está extinguiendo en muchos líderes, ¿verdad? Ya no hay una fidelidad. Ya sea que esté o no esté el pastor, yo voy a venir. Ya sea que esté o no esté el pastor, yo voy a seguir. Ya sea que esté. Mire, ¿y sabe cómo he demostrado? ¿Cómo me he dado cuenta de que muchos de ustedes no son fieles? O muchos líderes en esta iglesia no son fieles. Si yo dirijo una reunión con el equipo de alabanza, una reunión con el equipo de diácono, una reunión con el equipo de maestros, una reunión con los mentores. Si yo dirijo una reunión y yo digo, hermano, esto y esto y esto lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer por esto y esto y esto, y yo te pongo el fundamento y te pongo la palabra, usted lo acepta. Pero si yo le digo a Daniel o a Manuel, que son mis dos asistentes, le digo, yo quiero que dirijas esta reunión en el equipo de alabanza, en el equipo de maestro, en el equipo de diácono, yo quiero que dirijas esta reunión en el equipo de mentores o en el equipo de directores o coordinadores, yo quiero que la dirija. Y esto que yo voy a enseñar, quiero que tú lo enseñes. Se para Daniel aquí, se para Manuel aquí, y Manuel lo hace y usted lo cuestiona. ¿Por qué? ¿Por qué no eres fiel a la palabra que fue algo que yo preparé? Pero yo no lo quise exponer. O me sentía cansado y a veces pido ayuda. Entonces, si el pastor lo expone, si el pastor lo dice,
está bien, yo lo acepto. Pero si lo viene a hablar Catherine, que es la directora de Maestros Conquistadores, no. La gente lo cuestiona, pero lo que Catherine lleva a compartir, o lo que Catherine hace en su equipo, o lo que hace Cristian en su equipo, lo que ellos hacen está aprobado por mí. Pero de repente allá lo cuestionan. ¿Por qué? ¿Porque te lo dijo ella? ¿Porque te lo dijo Catherine? No, si es algo que ya pasó por mi revisión, es algo que ya lo decidimos o lo decidí y dijimos, esto es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de esta manera. Fiel. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo de Timoteo y no sé si de Tíquico, uno de ellos, dice, todo lo que yo hago os lo hará saber Timoteo, todo lo que yo hago lo hará saber Tíquico, todo lo que yo hago lo hará saber. ¿Qué quiere decir? Que hay veces, habían ocasiones donde no era Pablo el que iba a ir a presentarse, era un líder en el nombre de Pablo. ¿Y por qué tú crees que Pablo le tiene que decir a Timoteo, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud? Porque la iglesia no aceptaba a Timoteo como aceptaban a Pablo. Y ese es un problema serio. Ese es un problema serio. Muy serio. De hecho, es un problema que aunque no quiero, me agobia. Que aunque no quiero, me agobia. ¿Por qué? Y entonces, si yo llegara a enfermarme y no pudiera estar aquí, entonces va a haber una gran cantidad de gente que no va a venir al culto. Y va a haber una gran cantidad de líderes que ni siquiera van a venir aquí. Va a haber una gran cantidad de líderes. Y si yo siguiera preparando las enseñanzas de la Academia Avanzada y le digo a Manuel o a Daniel, ustedes la van a dar. Entonces, a veces esa fidelidad. Cuando yo dije que me iba a retirar por 2 semanas, yo hablé con toda la congregación y ustedes estuvieron aquí. Hermanos, no fallen. Vengan al culto, vengan a su servicio. Diáconos fallaron, maestros fallaron y ¿casualidad será? No sé. ¿Ah? Coordinadores fallaron, suplentes fallaron. ¿Ah? ¿Será casualidad? No sé. No sé. Entonces la fidelidad no es al pastor, hermano. Tu fidelidad es a Dios. No es a mí. No es que me agrades a mí. No es a mí. Y número 3 y último, entonces ya te cerramos. Número 1, el siervo del Señor, ¿qué dijimos? Debe ser agradecido. Aprendamos a ser agradecidos. El siervo del Señor debe ser fiel. Y número 3 y último, el siervo del Señor debe ser ejemplo. El siervo del Señor debe ser ejemplo. Primera Timoteo, en el versículo 16 de la lectura de Primera Timoteo, capítulo 1, verso 16, dice así el verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, Pablo vino a ser un ejemplo de la gran misericordia de Dios, que si Dios salvó a Pablo, Dios podía salvar a cualquiera. Entonces, en ese sentido, Pablo vino a ser un ejemplo de la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Pero también Pablo vino a ser un ejemplo a través de su testimonio, a través de su liderazgo, a través de su ministerio. Pablo fue un hombre ejemplar. Y por eso podemos encontrar pasajes como 1 Corintios 4:16, por ejemplo. 1 Corintios 4:16, donde Pablo dice, por tanto ruego que me imitéis. Imítenme. Es lo que Pablo está diciendo. No sé si algún día yo he dicho eso y no sé si algún día lo voy a decir, pero creo que puedo decirlo y decir, hermano, tengo 27 años de estar perseverando y si yo lo he podido hacer, tú también lo puedes hacer. Hermano, tengo 27 años de estar en este ministerio
y he tenido muchos problemas con mi esposa, muy serio, muy serio. Pero aquí seguimos juntos. Como padres pasamos por momentos duros y difíciles con nuestros hijos, pero aquí seguimos. Problemas económicos es lo que más abunda. Hemos pasado, que solo Dios sabe. Y aquí seguimos. Entonces, podemos decir, hermano, miren el ejemplo, ¿verdad? No he renunciado, no me he corrido, sí me canso, sí, me enfermo también, pero aquí sigo, aquí estoy. Entonces Pablo dice, por tanto ruego que me imitéis. En 1 Corintios 11:1, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solo Pablo era un ejemplo, Pablo aquí está diciendo que hay otros también que son ejemplos. Filipenses 4:9, Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Según de Timoteo 1:13, según de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retené la forma, la doctrina de la sana palabra que de mí oíste. Imagínate, tú dices que eres un hijo de Dios, tú dices que eres un líder en esta casa, tú dices que yo soy tu pastor, pero yo te enseño una doctrina y oyes otra doctrina en internet y crees aquella y no crees la que yo te enseño. Imagínate. Tú eres un hijo espiritual. Yo soy tu pastor, quien te instruye, que te enseña, que te disipula, que te está enseñando, que te está formando. Y yo te enseño una doctrina aquí. Y yo te enseño la palabra aquí. Pero tú vas a internet y oyes a un pastor, oyes a un apóstol, oyes a un profeta, oyes a una loca que se llama profetisa, o se llama pastora, o se llama lo que sea, y tú le crees a ella. Entonces, ¿dónde está esta palabra? ¿A dónde está donde tú retuviste la forma de las sanas palabras que de mí oíste? ¿Dónde están? ¿Le creíste allá? ¿Creíste lo que oíste allá? Y si tienes duda de lo que oíste allá, ¿por qué no traes la pregunta y la resolvemos? Si tienes duda de lo que oíste allá, ¿por qué no traes la pregunta y lo resolvemos? Pero donde tú deberías de estar oyendo sana palabra es en tu casa. Donde tú deberías de estar creciendo con sana palabra es donde Dios te puso. Ahí debería estar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no puedes oír a otros predicadores? No, sí puedes. De hecho, yo te he dicho, yo tengo predicadores de quienes aprendo y oigo. Pero hay cosas que ellos enseñan de lo que no lo acepto, porque yo estoy firme en lo que creo. Yo estoy firme en lo que creo. Por ejemplo, uno de los puntos que de los predicadores que yo aprendo, oigo y escucho su enseñanza, uno de los puntos en los que yo jamás me van a convencer que la salvación no se pierde. Ellos dicen que no se pierde. El que es salvo siempre es salvo. Cuando yo oigo eso, lo paso por alto. Pero no me convencen. No me convencen. Otro punto es que el diezmo no hay que darlo ahora. Es otra de las cosas que ellos enseñan. Miguel Núñez y Sugel Michelén y John MacArthur y otros pastores, maestros bíblicos. Ellos están en que no, que el diezmo no se debe dar, que el diezmo no es bíblico, que el diezmo no es ahora y un montón de cosas. ¿Yo lo acepto? No. ¿Por qué no lo acepto? Porque en el Nuevo Testamento también está. Entonces, hay cosas de las que yo puedo escuchar,
pero yo tengo mi convicción. Y entonces, y eso es lo que a veces los líderes no tienen. No tienen una convicción firme de lo que tú aprendes aquí, de lo que tú recibes aquí. Pero en cuanto oyes alguna bobada ya, entonces tú, aleluya, gloria a Dios. Y entonces lo que aprendiste aquí, ¿qué fue? Entonces lo que yo he estado enseñándote por años, ¿qué cosa es? Retén la forma. ¿Están leyendo eso? Retén la forma de las sanas palabras. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, lo que yo te estoy enseñando es una sana palabra. Son palabras sanas. No es doctrina desviada, no es doctrina de hombre. Que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo, que fue un hombre que fue ejemplo, le pidió a sus dos pastores, en el caso de Timoteo y Tito, les pidió que ellos fueran ejemplo. Y con esto termino. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces Pablo, él fue ejemplo y por eso le viene a decir a sus líderes, a sus pastores, oye, yo te he dado ejemplo, sé ejemplo. Y a Tito capítulo 2, versos 6 al 8, Tito capítulo 2, versos 6 al 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, en esta enseñanza, ¿qué es lo que Jesús nos ha dado a nosotros, sus siervos? Te enseñé tres cosas, ¿verdad? Y el segundo punto es cómo debemos reaccionar los siervos de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar? Número 1, dijimos, agradecimiento, siendo agradecidos. Número 2, siendo fieles. Y número 3, siendo ejemplo. Señor, en esta noche yo quiero darte gracias por tu palabra, gracias por el consejo, gracias por revelarnos, gracias por formarnos. Gracias, Señor, por formarnos, por instruirnos, por capacitarnos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por aquellos que están recibiendo esta palabra. Gracias por aquellos que quieren crecer, Señor. Gracias. Yo te ruego, Padre, que esta palabra quede sembrada en el corazón de ellos, en la mente de ellos, que esta palabra quede escrita allí, Señor, para que ellos y todos comprendamos, Señor, la importancia de entender lo que usted nos ha dado. Usted nos ha dado su gracia, usted nos ha dado un ministerio y usted, Señor, usted nos ha dado su fortaleza, Señor. Por eso debemos de ser agradecidos, por eso debemos ser fieles, por eso, Señor, debemos de ser ejemplo. Ayúdanos, Señor.